Gloria a Dios. Dios me los bendiga, iglesia, en esta mañana. Yo les bendiga más a la iglesia más alegre de Cagua, nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Como pueden ver, todavía estoy en crecimiento. Dicen que ya no crezco para arriba, que crezco para los lados. Mi gente, qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Poder adorarle. Esa canción es hermosa, es una canción que a mí me transporta mucho. Por el simple hecho de reconocer que es Dios quien transforma nuestras vidas por medio de Jesús. Que somos vasijas rotas, que constantemente Dios está haciendo algo en nosotros. Así que qué bueno es que saber que hoy Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Usted lo cree conmigo en esta mañana? Dígalo conmigo, hoy Dios quiere hacer algo conmigo. Dios quiere hablar a mi corazón, Dios quiere hablar a mi vida hoy. Y es hoy, no es mañana, es hoy. Llegamos a su casa para poner toda nuestra atención de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y hoy Dios quiere hablarnos entre la adoración y la duda. Y usted mira ese tema y ¿cómo es eso? Pues vayamos al texto de Mateo, que es el texto del calendario litúrgico. Mateo 28, lo va a leer completo del 16 al 20. Cuando lo tenga, diga amén. Y si se puede poner de pie, reverencia a la palabra, ya que es un evangelio, sería muy bueno para mí y para el Señor. No tanto para mí, porque la reverencia se la merece el Señor. Mateo 28, 16 al 20, ¿lo tiene? Amén. Es la traducción lenguaje actual. Es la traducción que yo voy a leer en esta mañana. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra, por tu presencia. Y gracias porque podemos estar aquí en tu casa, aquí en este santuario, para adorarte. Pero también con las expectativas de lo que quieres hablar a nosotros, Señor. De lo que quieres hablar a nuestro corazón. Y nuestros corazones están dispuestos a recibir tu palabra. Úsame para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis amados. Se ven hermosos. Se ven hermosos toditos. Se ven bellos. Yo tengo una bendición que pastoreo gente hermosa, ¿verdad? Luis Palma dice: ay, gracias, pastor, gracias. Cuando uno mira el texto, yo mencioné la semana pasada algo que yo sé que para mucha gente a veces es difícil de digerir. Yo decía que la semana pasada que Dios no mandó a los discípulos a hacer una iglesia. Aquí el mandato es: vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Y los discípulos fueron y hicieron una iglesia. Está bien, Dios está también en la iglesia y es su cuerpo. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Pero el mandato aquí es claro: vayan y hagan discípulos. Y cuando uno mira el texto ocurre después de uno de los momentos
más traumáticos en la vida de los discípulos. Estamos hablando que Jesús había sido arrestado. Enumere eso. Lo arrestaron públicamente. Fue condenado por el sistema religioso. Fue ejecutado por el imperio romano. La crucifixión no era solamente una muerte, mi amado. El mensaje era uno político. Roma utilizaba la cruz para infundir miedo, para humillar, para silenciar, para intimidar y para destruir cualquier movimiento que amenazara con el orden imperial. Así que los discípulos habían visto todo este proceso y habían visto también la traición de Judas, habían visto también la negación de Pedro, habían visto el abandono de muchos seguidores y el silencio aterrador del sábado después de la crucifixión. Por lo tanto, había en ellos, después de esa resurrección, había ciertos issues en sus vidas. Mateo nos dice que los discípulos van a Galilea a encontrarse con Jesús en un monte. Pero debemos entender algo, mi amado. Ellos llegan allí no como héroes espirituales. Ellos llegan cargados de miedo, cargando dudas, porque seguir a Jesús todavía era peligroso. Nosotros no podemos verlo bajo nuestro sistema religioso que vivimos hoy en día. Hoy yo digo que soy pastor y la gente tiene un respeto a figura pastoral, a cristiano. Que estoy cristiano, que bien, ¿a dónde tú vas? No, a seguir a Jesús tiene un costo. Tiene un costo. Todavía existía la amenaza, rechazo, de la persecución, de la vigilancia. ¿Se acuerda cuando Pedro se metió con los discípulos en la casa escondido? Porque tenían miedo a los líderes religiosos. Tenían miedo, así que habían en ellos todavía dudas, miedo, estaban cargados de miedo. Por eso el texto dice algo profundamente humano, que Dios no lo elimina del texto bíblico. Y qué bueno que no lo elimina, porque nos hace ver reflejados en muchas ocasiones en el texto bíblico. Y cuando lo vieron, dice el texto bíblico, Mateo dice, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La palabra duda aquí no necesariamente significa incredulidad absoluta, porque cuando uno duda es que uno no cree en algo. También comunica una lucha interna de cierta incertidumbre de lo que está ocurriendo en el momento y lo que puede ocurrir en el futuro. Ese relato de personas que aman a Jesús, que le han seguido, quieren creer, pero todavía están tratando de procesar el dolor, el duelo, el miedo y la incertidumbre. Y si somos honestos, iglesia, muchos hoy vivimos exactamente así. Muchos de nosotros llegamos a las iglesias, a los cultos, a las congregaciones, vivimos entre la fe y el temor. Vivimos entre la esperanza y el cansancio y el agotamiento emocional. Vivimos entre la adoración de levantar las manos y las preguntas que tenemos. Si Dios nos va a responder en nuestros procesos de cada día. Venimos con muchas interrogantes al culto. Y aún así, yo quiero decirte algo. Porque yo no te voy a decir que levantes las manos si eres tú. O tú el que te sientes así. Yo estoy seguro que el 100% llegamos al culto con esas interrogantes y preguntas. Pero tengo que decirte algo, mi amado. Aún así, Dios, Jesús, se acerca a tu vida. Se acerca para que le adoremos y para Él estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vivimos en una generación que muchas veces siente que debe esconderse de sus luchas. Y digo esto porque la iglesia promueve el que si tú tienes dudas o preguntas, eso es el enemigo que te está atacando. Eso es el enemigo que ha metido cosas en tu mente.
Tú no puedes tener temor, tú no puedes vivir crisis, no puedes sentir tristeza. ¿Por qué? Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y nos metemos en la mente que tenemos que vivir una vida de apariencia, de que todo me va bien. Porque si yo tengo dudas, es que el diablo, el enemigo me está atacando. Y no. Los discípulos acompañaron a Jesús. Y dice el texto que la adoraron, pero algunos tenían sus ¿qué? Sus dudas, sus interrogantes. ¿Qué hay de malo sentirnos con preguntas? ¿Qué hay de malo sentirnos con cuestionamientos? Si me siento mal, si estoy enfermo, Señor, ¿me sanarás? ¿Hasta cuándo voy a vivir este proceso? ¿Hasta cuándo voy a vivir lo que estoy viviendo hoy? Muchos nos preguntamos eso. Y muchos queremos esconder el cansancio. Muchos queremos esconder las preguntas, esconder las dudas, esconder hasta el miedo, mi amado. Y a veces pensamos si necesariamente tenemos fe. Si yo tuviera fe no estuviera pasando esto. ¿Seré que me he apartado? ¿Y seré que no estoy buscando a Dios como se supone? Todo eso nos preguntamos cuando tenemos dudas. Pero Mateo nos regala una de las escenas más honestas del Evangelio. Los discípulos llegaron al monte, ven a Cristo resucitado, lo adoran, pero el texto añade algo impresionante, pero algunos dudaban. Qué impresionante es ver a alguien, ver en carne propia a aquel que se levantó de los muertos, pero todavía siente duda. Adoración y duda, fe y temor, convicción y lucha emocional pueden coexistir al mismo tiempo en el corazón del ser humano. Y no es pecado. No es pecado sentirnos así, mi amado. No es pecado levantar nuestras manos, adorar al Señor y servir. Y a la misma vez a veces sentirnos con las preguntas que nos sentimos en muchas ocasiones. Yo te tengo que decir en esta mañana que si te sientes así, llegaste hoy así, no es pecado sentirnos así. Podemos coexistir. Y lo bueno es que podemos saber hoy que a pesar de sentirme así, Dios no se aleja de mí. Al contrario, dice el texto que Jesús se acercó a ellos. Jesús hoy se acerca a ti. Jesús se acerca. Se acerca a unos discípulos imperfectos. Jesús pudo haber corregido primero la duda en ellos. ¿Usted no cree que Jesús pudo haber dicho, ay, ustedes, hombres de poca fe? No, Jesús primero se acercó a ellos. Qué bueno saber que Dios, por medio de Jesús, se acerca a mi vida cuando más vulnerable yo puedo estar. Cuando más vulnerable usted se pueda sentir, yo tengo que decirte que Dios se acerca a ti por medio de Jesús. Y no para juzgarte, no para señalarte. Hay quien quiera jugar el papel, ese papel de juzgar y de santidad y de superfe y decirte que tienes que buscar más, tienes que orar más y tienes que ir al monte a orar y separarte unos días ya en el monte porque mientras más lo hagas, más cerca está de Dios. Es en tu proceso que Jesús se acerca a ti para decirte yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Qué poderoso saber que el Evangelio no comienza con condenación, comienza con presencia. Hay personas en la iglesia que se encuentran cansadas emocionalmente, agotadas mentalmente, luchando silenciosamente, preguntándose dónde está Dios en mi proceso. ¿Dónde está Dios en mi crisis? ¿Dónde está Dios? Yo me he sentido así en muchas ocasiones, mi amado. Me he sentido en muchas ocasiones así. Desde que me casé y me dije que tenía 2 suegras. Yo dije, ¿dónde está Dios en este proceso? ¿Por qué me das 2 suegras, Señor? Si con una basta. Lila me dice, ¿tú fuiste que insististe? Y Raquel sabe que yo insistí ahí como loco. Y después dije, ¿qué yo hice, Señor? Hará hasta que la muerte nos separe, Raquel. Pero usted sabe que Raquel me dijo cuando yo volví con Lilian. Hay un que se me olvida. Yo estaba en Villapraya todavía. No, estaba en Florencio pastoreando. Y me dice, Tacho,
Tanto nadar para morir en la orilla, así me dijo Raquel. Tanto nadar para morir en la orilla. Qué consuelo me dio ella. Pero así cuando nos sentimos vulnerables, aún así Dios sigue acercándose a nuestras vidas. Las dudas pueden preocuparnos, pero no separarnos de Dios. Las dudas no espantan a Dios, al contrario, lo acerca a nosotros. La duda no cancela la adoración a Dios. Los discípulos aún así pudieron adorarle, aunque todavía había preguntas. Eso rompe con la idea que solo los fuertes espiritualmente pueden acercarse a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Solo los fuertes pueden acercarse a Dios. Solo los que tienen todas las respuestas pueden adorar al Señor. No, mi amado. Usted cansado, agotado del camino, también puede rendirse ante Dios. Aún con sus dudas puedes adorar a Dios, porque adorar a Dios es reconocer que quien está frente a ti es mayor que tú, es más poderoso que tú, es omnipotente, omnipresente. Ese es el Dios de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, cuando yo reconozco que Dios está frente a mí, yo lo adoro, aunque tenga preguntas. Muchos llegan al templo con dolor, con ansiedad, preguntas familiares, con crisis económicas, con incertidumbres. Y aún así levantan las manos y cantan, adoran a Dios. Hay personas que siguen viniendo, siguen orando, siguen adorando, aunque por dentro estén luchando. Yo el domingo pasado, por la noche, estaba predicando en un culto familiar. Y yo testificaba de mi hermano, Mandy. Yo testificaba de que cuando yo me convertí en Villa Prada, yo pedía todos los miércoles oración por mi hermano. Y que tuve casi 20 y pico de años, casi 30 años, pidiéndole al Señor por su vida. Y que en su tiempo Dios me prometió que lo iba a hacer. Casi 20 años después, mi hermano me llama que se reconcilió con Dios. Y fui a su bautismo. Y mientras yo testificaba eso, mi hermano estaba ahí adorando a Dios conmigo. ¿Por qué les cuento esto? Porque en muchas ocasiones nosotros llegamos con peticiones, con dudas. Todos llegamos con esa crisis en nuestra vida. Pero en un momento dado podemos testificar lo que Dios hizo, aún en nuestras crisis. Yo le daba gracias a Dios por lo que Dios hizo en la vida de Mandy, pero él estaba allí afirmando lo que Dios había hecho en su vida. ¿Qué te quiero decir, mi amado? Hoy tienes una petición. El tiempo de Dios solamente lo sabe. Yo lo que te puedo decir es que Él se acerca en tu momento de crisis para prometerte: yo estoy contigo, yo te acompaño, yo te abrazo, yo te fortalezco, estaré contigo hasta el fin del mundo. He enviado la presencia del Espíritu Santo para que te guíe, te fortalezca, te sostenga, te redarguya. Y ahí estoy todos los días batallando contigo, con tus emociones, pero estoy contigo. No te he dejado sola, no te he dejado solo. Conozco tus lágrimas, tus llantos, tus quejas, conozco tu vulnerabilidad, conozco lo más íntimo de ti. Y no me alejo de ti. Al contrario, me acerco a ti. Porque conozco tu dolor. Porque sé lo que estás viviendo. Porque sé que estás cansada del camino. Porque te encuentras cansado del camino y no sientes ni deseo, en muchas ocasiones pensando: ¿hasta cuándo, Señor? Y eso también es fe, mi amado. Aún en la duda también podemos experimentar la fe, porque la fe no es la ausencia de preguntas, es decidir siguiendo, acercándonos a Jesús, aún con ellas también, mi amado. Porque Jesús conoce nuestra situación y en nuestra situación también nos sigue llamando. Y quiero afirmar esto porque esto es importante. Lo más que yo escucho es que yo voy a dejar, cuando yo deje de hacer lo malo, o cuando yo me encamine más, yo sirvo al Señor. Y aquí vemos gente que estaba con dudas y Dios, por medio de Jesús,
se acercó a ellos y les llamó. Porque para mí lo más importante, lo más impactante del texto es que Jesús les entrega allí una misión, aún conociendo sus dudas y su vulnerabilidad. La misión, id y haced discípulos. Jesús no esperó discípulos perfectos. Yo recuerdo cuando yo me gradué del seminario, yo fui honesto con mis profesores y les dije, yo terminé este trabajo, yo estaba emocionalmente quemado, imagínense, pastoreando en Fajardo, estudiando recién casado, llegó un momento que yo escuchaba a los profesores como los que vieron la serie de Los Simpsons, el perro escuchaba hablar a la gente, bla, 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 bla. Así yo escuchaba a los profesores a veces. Y yo sentado allí, mi mente estaba en casa, y que hay cansancio, pero me gradué. Y cuando me gradúo, que presento mi trabajo, les digo con honestidad que yo, ahora que terminé, pude haber hecho mejores trabajos si no era por el cansancio de 6 años de estudio. Pero me gradué. Graduarse significa que terminaste de estudiar, ahora ya entras en otra ¿qué? Etapa en tu vida. Ahora tienes una ordenación, eres reverendo, eres ordenado. A los profesores y a la denominación, pues yo recuerdo que me senté con el pastor general en el 2010 y le dije, pastor general, estoy cansado emocionalmente de estudiar. Voy a terminar, pero estoy cansado. Escucho a los profesores y yo estoy cansado del viaje, estoy bien agotado, pero voy a terminar. Terminé. Todos sabían mi cansancio. A veces se lo compartía a mi compañero, los que después estudiaron, me dijo, me acuerdo de ti cuando me dijiste eso, estoy pasando las mismas. Pero cuando te ordenan, te envían a seguir pastoreando, aún con tu ¿qué? Con tu cansancio. Aún con tu proceso tienes que seguir pastoreando. Aún con tu crisis, con tus situaciones, con mis etapas, con mis madureces, aún tienes que seguir acompañando, visitando, predicando, entendiendo a la gente. Aún tienes que seguir. Porque Jesús no te va a limitar. Él va a ver tu cansancio, tus dudas y se va a acercar y te va a decir, estoy contigo, pero ahora te envío para que hagas mis discípulos. O sea, Dios nos está llamando, iglesia, aún con tu cansancio, te está dando una misión como ser humano, como discípulo. Te está llamando para que aún con tu situación puedas entender que en ti hay poder para llevar un mensaje de esperanza. Hay poder para llevar un mensaje que transforme nuestra sociedad. Yo no sé si usted lo cree conmigo, pero yo veo gente aquí que Dios está llamando en el nombre del Señor. ¿Lo cree conmigo esta mañana, iglesia? ¿Lo cree conmigo? ¿Lo cree conmigo? Dígame fuerte si se siente llamado por el Señor. Dios te está llamando. Dios te sigue llamando. Y la respuesta de Jesús ante la duda fue su presencia. Dios, por medio de Jesús, dice, yo estoy con vosotros todos los días. Jesús no respondió preguntas, o no respondió todas las preguntas que le pudieron hacer. Les dijo algo mayor, yo estaré con ustedes. Porque hay temporadas donde usted se puede sentir solo, pero recordar la promesa del Señor es suficiente. Donde no necesitamos todas las respuestas, necesitamos saber que no estamos solos, que no estamos solas. Lo he comentado muchas veces, cuando Dios me llamó, yo estaba en el carro y recuerdo escuchar la voz de Dios. Yo sé que puede sonar medio psiquiátrico eso, pero sí escuché la voz. Y yo le cuestionaba a Dios. Y Dios me prometió algo que me hace todavía estar parado aquí predicando la palabra del Señor. Y Carlos, yo hablaré por ti. Esa es la promesa. Porque yo no me atrevía a pararme de frente a la gente.
No me atreví a hablar en público. Pero recuerdo la promesa y me hace sentirme que puedo hacerlo porque alguien me prometió que estará conmigo. El que me llamó me lo prometió. Y llevo 21 años o más, llevo 40 años. Desde los 20 años, voy para 50, llevo 30 años, ¿verdad? Suma ahí. Predicando, confiando en esa promesa de que yo hablaré por ti. Yo soy el que hablará por ti. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y Él promete estar contigo y conmigo. Él promete estar contigo todos los días de tu vida. ¿Cuánto dicen amén por eso? ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque Él está contigo, mi amado? En el duelo, en la ansiedad, en la enfermedad, en el ministerio agotador, en las luchas familiares. Cristo sigue diciendo, estoy contigo. Estoy contigo. No te dejo sola, no te abandono. Estoy contigo. Yo recuerdo una vez cuando yo trabajaba en Pueblo Extra, en Los Colobos. Era como 16, 17 años. No, tenía 19 años. Había dejado de estudiar el bachillerato para irme a trabajar. Y recuerdo que salí tarde de trabajar. Yo tenía un Mazda del 86. Iba por ahí con la música rap que yo escuchaba esa. Y con ese guille por ahí, por la central. La central es un callejón peligroso. Lo que le llaman Oyomura. Entre Carolina y Canóvana. Yo por ahí con ese guille, con ese flow. Y de momento vi una curva que no la vi bien. Era oscuro, era las 12 de la noche. Y el carro me patinó, en Mazda, y le metí de frente a un árbol. Y le di reversa y el carro me patinaba. Y yo decía, bueno, aquí va a pasar varias cosas. Aquí puede ser que me maten, aquí me secuestran, porque esa calle, esa área es bien peligrosa. Ahora hay urbanizaciones, hay de todo allí. Pero en aquel tiempo, meterse por ahí es ver carros quemados, ver gente que... Los testimonios eran que te mataban y te tiraban por ahí. Entonces yo, un jovencito con 20, 19 años, más asustado, que yo decía aquí, y yo sin celular, porque no había celular para aquel tiempo, y yo me salí del carro y empecé a todo el que yo veía pidiendo que me ayudaran. Pero imagínense, un joven a esa edad, y yo no tenía tampoco, ¿verdad? Tenía un flow medio caconil, que no inspiraba mucha confianza a el que pasara por allí. Tenía mis recortitos con mis cosas, ¿verdad? Hasta que uno viró, y viró porque tenía un uniforme de Pueblo Extra, blanco y negro. Y me ayudó a mover el carro de ida y reversa. Y yo llegué a casa con un temblor, y yo el que hacer errar lo boté. Yo dije, esto fue el diablo que me atacó por el medio. Llegué a mi casa, y yo recuerdo haber escuchado, yo estoy contigo todos los días. Y recuerdo que en la clase de escuela bíblica, en Villa Prade, cuando llegué al domingo, el maestro decía que aún cuando estamos apartados de Dios, la presencia del Espíritu Santo, nunca se me olvida de eso, no se aleja de ti. Y yo comencé a llorar porque dije, yo estaba apartado del Señor y en mi accidente yo pude entender que Dios nunca se alejó de mí. Nunca se alejó de mí. Aún estando en discotecas, aún bailando, aún en motines, aún en todo lo que experimenté, yo puedo testificar que Dios nunca se alejó de mí. Que la promesa que mi mamá me decía, tú vas a ser pastor y tú vas a hacer esto, Dios cumplió la promesa. Y aún en mi crisis, aún en mi duda, Dios me formó y me hizo entender de que lo que Él promete lo cumple. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Nosotros en medio de la adoración y de lo que queremos ver en nuestras vidas y las expectativas, podemos tener dudas, podemos también pasar problemas y crisis. Lo que no podemos olvidar en esta mañana, iglesia, y te lo digo con todo mi corazón, es que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios va a estar contigo, con tu familia, con tus hijos, aún en tu enfermedad, aún en tu escasez, aún en tus malas decisiones.
Aún en lo que tú puedas pensar que Él ha hecho lo peor en tu vida, aún en eso Dios no se aleja de ti. Y en tu adoración y en tu duda, hoy se acerca el Señor para decirte: te llamo y te envío, y te prometo que estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor, por favor.